y en la posterior asamblea lo que van a comentar es fundamentalmente los motivos que nos han llevado a convocar esta huelga general para el 14 de noviembre y bueno, pues todas aquellas valoraciones que ellos estimen oportuno. Y por lo tanto, pues sin más preámbulos, paso la palabra al compañero Agustín, que me parece que va a intervenir en primer lugar, y luego, pues cuando se finalice la intervención de los dos secretarios, pues quedarán a vuestra disposición para formular las preguntas que queráis o que creáis oportunas. Pues Agustín. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Como bien decía el compañero, el motivo de estar aquí en Segovia pues es explicar los motivos de la convocatoria de la huelga general que hemos convocado para el día 14 de noviembre las dos organizaciones. Lo primero que tendríamos que decir que esto no es una huelga política, por mucho que se quiera decir, la que vamos a hacer. Es una huelga contra una política que está haciendo un gobierno que desde nuestro punto de vista ha perdido el rumbo. Y no solo ha perdido el rumbo, sino que ha perdido la legitimidad democrática y social que ganó en las urnas, porque es verdad que ganó unas elecciones, nadie lo cuestiona, pero las ganó con un programa que no tiene que ver nada con lo que está haciendo en la realidad. Y todos sabemos que cuando compramos cualquier electrodoméstico, cualquier mueble, cualquier cosa, la ley nos protege si lo que nos están dando y lo que nos han dicho que venía ahí en el folleto resulta que es otra cosa distinta. Estamos protegidos ante la ley, podemos acudir a los tribunales. Pues aquí lamentablemente todos que votaron al Partido Popular ha hecho todo lo contrario y no pueden acudir nadie a reclamar que dónde está la política que habían hecho. Por lo tanto, para nosotros ha perdido esa legitimidad que las urnas le dieron. Ha sido un gobierno nefasto que durante los años que lleva, los meses que lleva al frente, estos 11 meses, el único que nos ha traído pues ha sido desde luego mucho más paro, porque tenemos mucho más paro que el que teníamos anteriormente. Estamos hablando desde que está Mariano Rajoy, ya no vale de herencias, que se deje ya de hablar de que es que cogió el país como lo cogió. Desde que está Mariano Rajoy hemos aumentado más de 500.000 desempleados en España, y en Castilla y León hemos aumentado más de 25.000 desempleados. Esa es la cruda realidad. Y además, desde que está Mariano Rajoy, aquí el 50% de los desempleados de Castilla y León no tienen ningún tipo de cobertura, pues obviamente económica. La han perdido ya. Pues obviamente eso es consecuencia también de una política equivocada que están haciendo. Nos ha traído desde luego mucha más recesión, porque la política económica que están haciendo, lejos de servir para reactivar la economía, lo que está haciendo es hundirnos cada vez más. Son políticas que se han demostrado ineficaces. Ahí está el ejemplo de Grecia. Por mucho que sigan ahondando en esa política, Grecia cada vez está peor. Bueno, pues así está Irlanda, así está Portugal y así estamos también en España, con esta política equivocada que se está haciendo. Eso sí, es el país de España que batimos el récord en desigualdad, porque según Eurostat, lo hemos conocido hace poquitos días, Eurostat dice: España es el país donde más han aumentado las diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan. Esa es la diferencia. Aquí los ricos cada vez son más ricos y los pobres pues cada vez son más pobres. Estamos sufriendo durante estos meses un ataque, brutal ataque a todos los servicios públicos. Hay un desmantelamiento generalizado de servicios sociales. La sanidad, la educación, todo está en entredicho, todo se está resistiendo. Hay copago y repago permanentemente en servicios sociales. Las medicinas, que ahora se las van a devolver, lo que han adelantado los pensionistas, pero se lo van a devolver a partir del 15 de noviembre. Y llevan ya unos cuantos meses adelantando. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a tener que estar 3 meses y medio o 4 meses el pensionista pagando por delante, subvencionando al Estado, y a ver si luego me devuelven el exceso de lo que yo pagué. Bueno, estamos en una serie de medidas que están teniendo unas consecuencias muy negativas para todos los trabajadores. La pobreza pues ha sentado en este país, y eso lo tenemos que denunciar, y por eso lo estamos haciendo. Estamos hablando de que el 21% de la población española está ya en el umbral de la pobreza, y son cifras obviamente altamente preocupantes. Las prestaciones sociales y el paro cada vez es menor. Todas las prestaciones que se daban por el desempleo se han tocado y se van a seguir tocando. Las pensiones
vamos a tener más dificultades para acceder a ellas. El acceder a una jubilación también nos van a entorpecer. La reforma laboral ya no es una cosa que hablábamos nosotros cuando hicimos la anterior huelga hace 8 meses de lo que iba a pasar, no. Ahora ya podemos decir lo que ha pasado, porque lo hemos sufrido en nuestras carnes todos. Ahora ya la reforma laboral nos ha traído un despido pues mucho más fácil, lo estamos viendo en todos los sectores, y además mucho más barato, una desregularización laboral tremenda, una negociación colectiva muy tocada, que es muy difícil de cerrar convenios, pues porque con las facilidades que ha dado el gobierno en su reforma laboral, obviamente el empresario dice, bueno, y a ver si decae el convenio, y entonces ya recaen también todos los derechos, y no hay mecanismos que incentiven esa negociación. Bueno, y va a ser para todos, porque también con las nuevas medidas que están dictando, también van a ser para los empleados públicos. Van a ser mucho más fácil despedirlos, también a los laborales, pero no solo a los laborales, no pararán ahí. Seguirán también con otros. Pérdidas de poder adquisitivo generalizadas de los pensionistas, que las va a haber a través de los presupuestos del año que viene, de los empleados públicos y de todos los trabajadores. En definitiva, estamos hablando de una serie de medidas pues altamente preocupantes, y ante eso, ¿qué hacemos desde los sindicatos? Alguien nos puede acusar de que no hagamos la huelga. Pero mira, es que una huelga, con todo lo que han llovido, con todo lo que han hecho, aquí hicimos una hace 8 meses, hay más que motivos suficientes para volver a hacerle otra huelga. Y claro que vamos a hacer una huelga, aunque no solo porque la vemos como una necesidad, para que haya una protesta generalizada en la calle ese día en contra de una política equivocada que está haciendo este gobierno para que cambie. Pero es que esa huelga, aunque solo sea por dignidad, la tenemos que hacer. No podemos quedar impasibles en nuestra casa cuando estamos viendo que hay 6 millones prácticamente de desempleados en este país, muchos de ellos sin tener ningún tipo de prestación. Estamos hablando de que todos los días es expulsado de su vivienda muchos ciudadanos, muchos trabajadores que no pueden pagar la hipoteca y al final acaban fuera, en la calle. Las están mandando a miles y miles, a millones de ciudadanos de este país a la más absoluta pobreza, a la exclusión social, y ante eso nos quedamos quietos. Pues obviamente no nos podemos quedar quietos y tenemos que hacer esta huelga. Y esta huelga no solo pensamos, o debe ser una huelga de carácter laboral, que lo será, y seguramente con gran éxito, pero también tiene que ser una huelga desde el punto de vista social, porque en esto estamos todos. Ahí están los pensionistas, los estudiantes, los trabajadores, las amas de casa, todos, porque nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestros hijos. Y si no somos capaces de salir ese día a la calle y mostrar con contundencia ese rechazo a esta política, pues desde luego creo que flaco favor haríamos a la próxima generación y flaco favor nos haríamos a nosotros. Con lo cual, motivos más que suficientes, pues claro que los hay, para que ese día haya una participación activa en la huelga. Y además invitamos a que los ciudadanos no consuman ese día, no vayan a ninguna tienda, que ese día no lleven a sus hijos al colegio, que ese día no acudan a los transportes, que ese día los comerciantes, los autónomos, son ellos mismos los que tenían que cerrar la persiana y no abrir, porque esos están sufriendo las consecuencias de esta política nefasta que tanto daño está haciendo y tanta capacidad económica está restando a todos los ciudadanos y a todos los trabajadores, y en consecuencia no podemos consumir y no podemos tampoco gastar. Así que ese día no tenían que esperar a que nadie pase por su puerta, ningún piquete, que todos van a ser pacíficos, porque todo lo que hace esta organización y comisiones lo hacemos de forma pacífica, pero no tenían que esperar a que pase ningún piquete. De mutuo propio tendrían que cerrar y salir a las calles ese día en Segovia a manifestarse contra esta política. Bueno, y ese es el llamamiento que hoy venimos a hacer aquí. Hablaremos con nuestros delegados, están convencidos, pero obviamente tenemos que hablar sobre el particular y obviamente pues tratar que en las fábricas, en sus centros de trabajo, a pesar de la presión patronal que pueda haber, porque la va a haber, van a poner en muchos casos, ahí tienes el contrato, como acabes haciendo una huelga, ya sabes lo que te va a pasar, pues obviamente trataremos de romper esa presión y esa ecuación empresarial y trataremos que de forma pacífica, pues también ese día en la calle
estén, porque son constitucionales los piquetes y también es constitucional el derecho a la huelga. Hoy por hoy todavía no nos lo han quitado. Ganas y tentaciones este gobierno, igual que está quitando muchos derechos, también de restricciones democráticas, muchas ganas tiene, y a lo mejor mañana acaba quitándolos, pero hoy por hoy ese ejercicio es constitucional y de forma responsable y muy medida las dos organizaciones sindicales pues creemos que lo debemos de hacer. En este caso, además, contamos con el apoyo de la cumbre social a nivel de España y a nivel de esta comunidad y a nivel de todas las provincias. Son muchas más organizaciones que están también en la cumbre y también consideramos de que se pueden dar un respaldo también con una visión a la que yo me refería antes más social de la huelga, no solo una visión estrictamente laboral. Sí, buenas tardes. Bueno, por complementar algunas de las cosas que ha dicho el compañero Agustín Prieto y no repetirnos y dar tiempo a vuestras preguntas, quizá habría que valorar que el próximo día 14 hay un hecho cualitativo en el movimiento sindical europeo, y es que por primera vez, desde que existe la Confederación Europea de Sindicatos, hay un amplio consenso de las muy variadas formas de entender el sindicalismo que hay en Europa para hacer una jornada de movilizaciones en función de las condiciones de cada país diferentes, pero ya con un convencimiento del movimiento sindical, y es que Europa entra en recesión económica, y entra en recesión económica como consecuencia de un tipo de política que se viene haciendo desde hace 4 o 5 años en la misma. Que hoy en Europa la vía únicamente del ajuste presupuestario está llevando no solamente a los países del sur a una absoluta quiebra como modelos de país, sino que está poniendo también en entredicho lo que hasta ahora ha sido el estado social, el estado de bienestar en Europa. Hoy el movimiento sindical europeo, nórdico, centroeuropeo y del sur sabe que la recesión está ahí, sabe que España, Italia, Portugal, Grecia y algunos otros países más pequeños, que como consecuencia de intervenciones formales o no formales, como es la de nuestro país, hoy las economías de todos estos países están peor que antes de esas intervenciones. Y eso no lo discute nadie. Hoy Alemania sabe que la Europa del Sur ya no es una fuente de recursos económicos para ella en tanto en cuanto de venta de sus productos, y viven de la exportación. Por lo tanto, hay ya un convencimiento en la Unión Europea de que hay que cambiar la política, que hay que compaginar el recorte presupuestario para evitar los déficits estructurales excesivos, pero controlando en unos plazos de tiempo y sobre todo haciendo políticas expansivas de generación de empleo y favoreciendo el crédito, etcétera, etcétera. Porque, como hemos venido diciendo en estos años, el problema de la economía española no es solamente un problema de controlar el déficit, es un problema fundamentalmente en este momento de crecimiento económico. En tanto en cuanto en España no haya actividad económica, no va a haber generación de empleo y tendremos datos como los que hemos tenido hoy, de los datos del desempleo en España, en Castilla y León y en la propia Segovia, ¿no? Bueno, pues en este contexto es en el que estamos enclavados en el movimiento sindical europeo. Pero además porque en España estamos convencidos, y los datos están ahí, a pesar de que la ministra la semana pasada, encomendándose a la Virgen del Rocío, veía algunos brotes, pues la Virgen no se ha aparecido, y lo que ha aparecido es la dura realidad, y es que el mes de octubre en datos de desempleo es una auténtica calamidad, y es el primer mes después del verano, y a lo que nos lleva aquí en Castilla y León es a superar la barrera de los 250.000 desempleados antes de que se acabe este año. Ojalá me confunda, ojalá me confunda. Pero bien, hay que decir para la propia ministra y para aquellos que dicen que, en fin, que es dar una mala imagen al exterior, a los mercados, a hacer este tipo de actuaciones. También es la gente rebuscando en los contenedores comida, también es una mala imagen, pero la gente pasa hambre. Y no es una cuestión de imagen, es una cuestión de realidades.
el gobierno no cuida mucho eso de la imagen exterior, al menos hacia los ciudadanos de este país y hasta hacia los dos sindicatos. Los desempleados de este país, los desempleados nuevos, deben de saber que con el decreto del mes de julio, y ahora entrará ya presupuestariamente aprobado con los presupuestos generales del Estado, cuando un parado, una parada hayan consumido 180 días de su desempleo, continuos o alternos, en vez de cobrar el 60% van a cobrar el 50%. Como estamos en el país con otros discursos identitarios, las cosas de comer no se ponen en solfa, pero estas son de las de comer. La gente debe de saber que el subsidio para los mayores de 45 años, los que entren ahora nuevos, ya no le van a tener. Y los que antes tenían acceso al subsidio a los 52 años, ahora no le van a tener hasta que cumplan 55 años. Yo creo que se debería de ir tomando nota de estas cosas. Y, por si no había suficientes motivos, hay uno que quizás sea de solidaridad intergeneracional, y es que tenemos en casa al 52% de los jóvenes sin desempleo. Y ese no solamente es un problema de presente, es un problema de futuro, social, personal, pero también que va a afectar a las contribuciones al estado del bienestar. Véase la seguridad social, el sistema público de pensiones. No voy a hablar por no cansar de cómo está la educación, la sanidad, la dependencia, etcétera, todas estas cuestiones, y sí diré también que en las últimas horas el Gobierno ha abierto otro melón que estaba ahí, que es su intento de reformar el Pacto de Toledo, es decir, el sistema público de pensiones, y eso que todavía no ha entrado en vigor el acuerdo que alcanzamos hace año y medio, que entra en vigor el día 1 de enero. El Gobierno y algunos de sus aliados, cuando firmamos el acuerdo de pensiones con el Gobierno de Zapatero, intentaron poner mucho el énfasis en que había sido una trágala para el movimiento sindical, especialmente para la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, que son las que negociamos por la representación que tenemos en el ámbito estatal, que nos habíamos comido con patatas porque lo único que se sacó de ese acuerdo es que la jubilación pasaba de los 65 a los 67 años. Y efectivamente, nosotros firmamos que pasaba de los 65 a los 67 años con gradualidad y entraría en vigor el año 2020. Se ocultó que como contrapartida se había introducido una nueva fórmula de acceso voluntario a la pensión a los 63 años, con unos determinados condiciones, como lo tiene cualquier acceso a la pensión, incluida la obligatoria. Y por lo tanto también teníamos la que ya habíamos firmado en el anterior acuerdo de los 61 años, que además algunas de las figuras que no estaban muy claras se dejaron taxativamente claras, que eran todos aquellos que fueran expulsados en expedientes de regulación o por despidos, por cierres de sus empresas o planes de regulación, podían entrar anticipadamente a la jubilación. Bueno, pues ahora lo del acceso a la pensión a los 61 o a los 63 va a ser solo a los 63, endureciendo los coeficientes corruptores y los años de cotización. Y además el tema que tenemos en este momento con las pensiones es que afortunadamente el Gobierno no ha atendido el acuerdo que había alcanzado con la gran patronal de este país, con la COE, de que en los presupuestos del 2013 y del 2014 iba a suprimirles un 1% en cada uno de los años de cotizaciones empresariales. Porque este año 2012 por primera vez va a entrar el sistema de pensiones desde el año 2000, que se inventó el Pacto de Toledo y lo sacamos de la ruina, con el gobierno del señor Aznar. Porque nosotros pactamos con todo el mundo y hacemos huelgas generales a todo el mundo, independientemente del color. Este año entra en déficit. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es: ¿cómo es posible que el Gobierno hace escasamente unos meses dijo que iba a rebajar las cotizaciones empresariales y hoy tiene que decir que tiene que endurecer el acceso de las personas con 61 a los 63 años?
¿Qué seriedad, qué cálculos hace esta gente? Y es verdad que se tiene que abrir un debate en el marco del Pacto de Toledo, en el Parlamento, y también con los agentes sociales, sindicales y empresariales, de qué vamos a hacer en esta situación extraordinaria con el Fondo de Rescate de la Seguridad Social. Porque la pregunta es, ¿vamos a poder seguir pagando pensiones con 6 millones de desempleados que vamos a tener dentro de unos meses durante mucho tiempo en este país? Y con los que entran en el mercado de trabajo con contratos a tiempo parcial de 400, de 500 euros, pagando pensiones de Telefónica con ingresos del Telepizza a tiempo parcial. Ese es el debate que tenemos que abrir serio en este país. Porque en este país hay gente muy interesada que el sistema público de pensiones haga crack. Y algunos están en el gobierno, ¿eh? No están muy lejos, están en el gobierno. Porque cuando salen del gobierno o antes de llegar al gobierno trabajan en la gran banca. Y la gran banca es la que está interesada en llevarse una buena parte de porción del sistema público de pensiones. Y por lo tanto, cuanto más números rojos tenga, mejor. Digo mejor para justificar una serie de medidas que vayan encaminadas en ir laminándole e ir poniendo cada vez más trabas al acceso al sistema público y con menos prestaciones. Bueno, estas cosas son de las que estamos debatiendo con los delegados y con las delegadas, lo saben, y esto es lo que el día 14 los ciudadanos de este país se tienen que mirar en un espejo. Y tienen que contestarse el día 13 cuando vayan a irse a la cama, si el día 14 se van a resignar o el día 14 van a ser ciudadanos de primera. Cada uno se tendrá que responder ante el espejo. Nosotros nos vamos a responder en el espejo y en la calle. Esto es lo que les vamos a contar a la gente. ¿Alguna cuestión? ¿Qué países europeos hacen la huelga el día 14 de noviembre? ¿Y en qué otros países no hay huelga, pero hay otras cosas? Pues en teoría, en todos los países de la Unión Europea, que al mismo tiempo conforman la CES, habrá diferentes fórmulas de movilizaciones. Donde hay huelgas generales convocadas de jornada completa o por horas o medias jornadas, etcétera, son en el sur: Portugal, España, Italia y Grecia. En fin, los que estamos en el bombo de los ricos en este momento, ¿no? Y en los otros países, digamos, centroeuropeos, pues habrá otras fórmulas de movilizaciones, etcétera. Pero vamos, huelgas generales en estos 4 países que os he dicho. Sí, y estando el señor Toso presidiendo la FED, ¿cómo no hace una huelga general a nivel europeo y no solo a nivel de países del sur y periféricos? Bueno, yo no creo que porque sea el señor Toso la Confederación Europea de Sindicatos tenga que hacer huelga, ¿no? La realidad económica y sociológica de los 30 y tantos países de la 27 de la Unión Europea, en fin, hay algunos más en la Confederación Europea de Sindicatos, son realidades diferentes. La realidad que tienen los trabajadores en este momento, que está cambiando, daneses o suecos o alemanes, no es la misma de los portugueses, de los griegos, de los españoles, porque estamos en situaciones absolutamente diferentes. Creo que ya en sí mismo, que haya habido un pronunciamiento del Comité Ejecutivo de la CES, prácticamente por unanimidad, de iniciar este tipo de movilización por primera vez, yo creo que ya hay que darse por satisfecho. Y además, en fin, no vamos a pedir fuera lo que algunas organizaciones sindicales no son capaces de hacer aquí. Porque me parece que suficientes motivos hay aquí. ¿Qué valoraciones merece, por lo tanto, la postura que toma el sindicato CESIF y otras organizaciones también? Bueno, nosotros obviamente respetamos lo que cada organización haga, pero que lo respetemos no quiere decir que lo compartamos y no quiere decir que lo critiquemos. Nos parece absurdo que una central sindical que se llama independiente, que se llama representativa de los empleados públicos, pues entienda que no hay motivo para hacer una huelga. Pues yo no sé cuándo puede haber un motivo
para hacer una huelga dentro de las administraciones públicas, cuando ha habido una pérdida tan generalizada del poder adquisitivo, cuando hubo una pérdida tan importante de trabajadores del sector que han sido ya expulsados. De hecho, si este mes hemos tenido unas cifras tan importantes de paro, buena parte se debe al sector público, que está perdiendo mucho empleo, y lo que han perdido ya en estos meses. Pero es que además el Gobierno ha facilitado ahora tremendamente, con un 5% que digan que el año que viene van a tener una merma de presupuesto, el año que viene, con eso ya pueden ir a un expediente de extinción de empleo de buena parte de las plantillas laborales, en este caso. Bueno, pues si todo eso está ocurriendo en el ámbito suyo y entiendo de que no hay motivos, pues bueno, ¿cuántas huelgas han hecho vamos, ni siquiera por la centésima parte de lo que han hecho ahora este gobierno? Y desde luego, obviamente, a nosotros pues no nos parece que conectan con la sociedad. Y a veces lo que decimos no se trata, porque muchas veces decimos que a lo mejor no va a servir para nada. Bueno, lo dirán ellos. Creemos que todas las huelgas, todas las movilizaciones sirven para algo, porque aquí nadie nunca regaló nada. Si el nivel que tenemos es porque lo hemos conquistado con uñas y dientes, los trabajadores y las trabajadoras a lo largo de toda la historia, de muchos años. Bueno, pues ahora que nos han arrebatado todos esos derechos, tenemos que seguir luchando, pero si no lo hacemos por nosotros, lo tenemos que hacer aunque sea por nuestros hijos, que van a heredar una situación pues mucho más catastrófica y mucho peor que la que nosotros hemos heredado. Van a vivir peor que nosotros. Y aunque solo sea por eso, por dignidad, esa huelga hay que hacerla, y hay que estar en la calle. Y perder un día de salario, que sí, que no pasa nada. Afortunado el que puede perder un día de salario porque todavía tiene el trabajo. Ese es el kit. Si alguien no lo entiende así y están haciendo un llamamiento, decir que esto es una huelga política, pues obviamente, ya lo hemos dicho, lo dije al principio, no es una huelga política, es una huelga contra una política de un gobierno neoliberal, un gobierno conservador, que está haciendo todo lo contrario que dijo que iba a hacer, y desde luego está aprovechando la crisis para hacer lo que le gusta, desmantelar todo el sistema público, precisamente otra vez incidir en algo que también afecta a esa central que se ha desmarcado de la huelga, ¿no? Pues si no hay nada más, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.